En el video de hoy te mostraré la importancia de importar tablas desde un archivo de PDF, desde la misma web o incluso desde una imagen. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros queremos traer una tabla, por ejemplo, de un archivo PDF y queremos seleccionar algunos datos, lo copiamos, nos vamos a nuestro archivo de Excel y nos lo pega en una sola celda? Lo que tengo que hacer aquí es copiar cada uno de los conceptos para poder desarrollar mi tabla y realmente me tardaría muchísimo. También pudiera traer los datos desde una página web. Por ejemplo, si quisiera ingresar, vamos a ingresar a yahoo.com.mx y quisiera ver algún dato de finanzas. Y me van a aparecer una serie de datos. Quisiera ver los datos históricos. Y me aparece el tabular. Si yo quisiera copiar todas estas series, la podría hacer. Me la llevo a mi archivo de Excel. Sin embargo, me las pone en una forma descompuesta. La tabla sí me la pone correctamente, pero el resto me lo importa en un formato diferente. Pudiera ser que también que tuviera yo algún dato en alguna imagen. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer un análisis de las CIEFORES de diferentes AFORES. Entonces, esto es una imagen que me encontró en la red y difícilmente voy a poder copiar e irme a mi archivo de Excel y pegar estos datos. Entonces, los pegaría y me los pega como imagen y no me sirven para hacer un análisis. Voy a abrir otra pestaña para que les pueda mostrar cuál es el procedimiento para importar tablas que estén en algún archivo PDF, en una imagen o en la web. ¿Cuál es el procedimiento para que yo obtenga tablas desde la web? Voy a dar un clic en la pestaña de datos y del lado izquierdo de mi pantalla me aparece un comando que dice obtener datos. Voy a dar un clic. Aparece una serie de pestañas en las cuales con las cuales yo puedo importar datos. Por ejemplo, de un archivo, puedo importarlo desde un archivo de Excel, desde un texto CSV, de XML, de JSON, de PDF e incluso de una carpeta. También puedo importarlos desde una base de datos, por ejemplo, una base de datos SQL Server, de una base de datos de Access. De Azure también puedo bajar datos de otras fuentes, como cuál, pues de una tabla o rango, de la web, de Microsoft Query, etcétera. Voy a bajar mis datos de la web. Y lo primero que me va a solicitar Excel es la dirección URL de la web. Vamos a irnos a la página que teníamos abierta y voy a copiar la URL. Voy a regresar a mi archivo de Excel y la voy a pegar. Le voy a dar a aceptar para que comience a trabajar en la importación de los datos. Me abre esta ventana en donde ya identificó alguna tabla. Voy a dar un clic en tabla y en automático me identifica los números que hay en esa tabla, lo que tiene formato como tabla. Voy a cargar mis datos y voy a esperar a que me baje. Puede demorar algunos segundos. Y ya tengo mi tabla. Ya me la descargó con fecha, con lo que es abrir, alto, bajo, cierre, cierre ajustado y volumen. Esta es una forma muy sencilla de importar los datos. Voy a mostrarles otro ejemplo. Voy a abrir una nueva pestaña y voy a abrir una nueva página. Voy a abrir www.bolsamexicaнаdevalores.com.mx. Vamos a suponer que yo quisiera bajar alguna información que me interesara. Vamos a ver aquí en empresas listadas y qué les parece si bajamos información de las calificadoras. Aquí me aparecen cuáles son las principales calificadoras: Fitch, está Moody's,
y Standard & Poor's, etc. Vamos a analizar la información que tiene Fitch. Voy a dar un clic en calificación, 6 del 2023, y me baja el archivo de 37 páginas, en donde viene el tipo de movimiento, tipo de calificación, emisora, tipo de instrumento, monto autorizado y la calificación actual. Esto es muy importante porque con ella veremos en qué nivel está calificando a cada una de las emisoras. Y me la voy a traer a Excel para que yo pueda importar mis datos. Voy a dar datos, obtener datos de otras fuentes, de la web. Voy a pegar la URL que previamente había copiado y voy a dar aceptar. Vemos que ya me está abriendo una ventana en donde está analizando cómo va a presentar los datos. Ya me los presenta y me dice que la tabla, empiezo con la tabla 001, la tabla de la página 1 a la 37 y una serie de información que logró encontrar con algunas tablas. Me voy a ir a tabla de la página 1 a la 37 y voy a cargar. Esperaré unos segundos en lo que descarga mi tabla. Podemos observar que ya me cargó la tabla. Me puso tipo de movimiento, tipo de calificación, nombre de la emisora, monto autorizado y lo que me interesa, la calificación actual. ¿Cuántos datos son? Me voy hasta el final. Son en total 510 filas, lo que representa esta lista. Como vemos, es sencillo importar tablas de diferentes sitios de la web. La pregunta aquí sería, ¿qué sucedería si yo tuviera mis datos no en la web, sino los tuviera en un archivo PDF? Este mismo archivo lo voy a bajar en PDF, lo voy a guardar en asesorías y voy a hacer uno nuevo que se llame calificadoras. Voy a abrir esa carpeta y lo voy a guardar con el nombre que por default me da el sitio. Le voy a decir guardar y ya tengo mi archivo guardado. Ahora voy a irme a mi libro de Excel y voy ahora a importar los datos, pero ya no de la web, sino obtener datos a través de un archivo. Y este archivo que le voy a dar va a ser de un archivo de PDF. Voy a buscar la ruta de mi archivo que previamente guardé en asesorías, en calificadoras, y voy a seleccionar el archivo donde está la base de datos o donde está la tabla para importar. Le voy a dar clic en importar y voy a esperar unos segundos en lo que me está importando el archivo. Ya está viendo las opciones de presentación del archivo en esta ventana y me vuelve a bajar la misma presentación. Voy a dar cargar, voy a dar un clic en cargar. Está importando los datos del archivo de PDF, ya no de la web, sino del archivo PDF. Y vemos que ya me abrió mi archivo PDF. Entonces, ya tengo mi información a través de una tabla. También podemos importar una tabla desde una imagen y realmente esto es de mucha utilidad. Porque cuando nosotros tenemos alguna tabla que está en imagen, lo que hacemos es redactar los datos, es volver a transcribirlos. Y si nosotros tenemos una imagen con nitidez, podemos importar esos datos a Excel. Vamos a hacer lo siguiente. Yo este archivo ya lo tengo guardado en una carpeta. Voy a regresarme a Excel, voy a irme a datos, obtener datos de otras fuentes y le voy a dar un clic en desde una imagen desde archivo. Me va a abrir la carpeta y tengo que darle la ruta para extraerlo.
lo tengo guardado en asesorías y tengo mi archivo en Ready con SAR. Voy a darle un clic y le voy a dar insertar. Va a estar trabajando la máquina con los datos de la imagen. Ya me la descargó. Aquí lo importante que tenemos que hacer es limpiar los datos. Me dice revisar o insertar los datos. Yo les recomiendo que revisen porque muchas veces nos puede insertar caracteres diferentes a los que realmente representa la imagen. Entonces voy a hacer el ejemplo con algunos. Voy a ponerle revisar. Me dice 59 elementos requieren revisión, uno de 59. Entonces, la primera me dice, en la primera me marca, en la primera me dice rendimiento neto de la SB1 60 y me falta aquí una ñ. Le doy a aceptar, me va a dar la siguiente, rendimiento neto de la SB2 y va a ser lo mismo, voy a corregir. Aquí me dice iOS, entonces corrijo. La siguiente, CIFOR básica 1, si te fijas aquí, tengo un carácter que está representado por un acento. Aceptar. Rendimiento neto, esta está correcta, aceptar. No tiene nada, aceptar. CIFOR básica, aquí la vuelvo a corregir. Básica, aceptar. Rendimiento neto, aceptar. Y así sucesivamente voy a dar aceptar a todos los datos que me pone. Aquí son 59 elementos los que requieren revisión. Supongamos que ya terminé de hacerlo todo, voy a dar insertar datos. Y entonces me aparece cómo sería la importación de datos. Voy a dar un clic en insertar datos. Me dice 52 elementos aún necesitan revisarse. Estamos suponiendo que yo ya revisé todos. Voy a dar insertar de todas formas. Y entonces me aparece ya convertido en texto mis 4 tablas que tenía de mis 4 CIFORs. ¿Dónde las puedo ver? Las puedo ver dentro de mi imagen que tenía 4 tablas que he convertido en texto. Como podemos ver, esta herramienta es muy útil cuando estamos trabajando con tablas. Yo les recomiendo que revisen de qué otras fuentes pueden tomar datos, pero estas son las más comunes, sobre todo de archivos PDF, de páginas web y de imágenes. Hemos llegado al final de nuestro video. Si te sirvió la información, te invito a que te suscribas, a que le des like y que me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video.